Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo del cielo le bendiga, queridos amigos y hermanos que están hoy en sus hogares, reunidos, esperando este estudio. Hoy muy interesante, muy importante este estudio. Como todos, hoy tenemos la 35ª parte de este estudio Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Hoy tenemos este tema, el jinete del caballo blanco. El jinete del caballo blanco. Y me emociona decir hablar de este tema porque muy pronto estamos a esto que se dé. Posteriormente, pasado ese periodo de la tribulación y gran tribulación, que son de 7 años, una vez que se cumplan esos 7 años, vendrá este gran evento esperado por siglos. Y aquí está la iglesia todavía en la tierra. En este momento, la iglesia preparándose, ataviando su vestido con las acciones justas de los santos. Recuerdan el tema de la semana anterior, hablamos sobre esto que ayuda y comienza a limpiar las vestiduras blancas, la cual será ataviada, esa vestidura de lino fino, resplandeciente, de lino limpio, fino, que va a caracterizar esa iglesia, esa novia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos parte de la iglesia. Estamos esperando este gran evento conocido así y hablado en temas anteriores como el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, un evento de lo cual muchos ya no quieren ni hablar ni lo quieren mencionar, y muchos de aquellos que creían en esto que está escrito claramente en la palabra de Dios no quieren hablar de esto. Y bueno, es por el motivo por el cual vivimos unos tiempos en los cuales la iglesia se encuentra hundida en un adormecimiento y un letargo, y serán sorprendidos como ladrón en la noche. Entonces, hermano, hoy tenemos este tema, el jinete del caballo blanco. El jinete del caballo blanco, hermano. Así que pongámonos cómodos en nuestros hogares. Llama a los tuyos, busca tus libros de apuntes y tu Biblia sobre todo, porque aquí estudiamos con la palabra de Dios. Te citamos la palabra de Dios en cada instante, en cada momento. Y es bueno que tú lleves tus anotaciones. Puedes repasar estos temas, repasarlo, hermano, y compartirlo sobre todo. Recuerda que este es un tema, este es un canal aquí. Este es un canal que no lucramos con la palabra de Dios. Aquí no vendemos ni compramos nada. Aquí lo que te ofrecemos es la palabra de Dios tal cual está escrita en la Sagrada Escritura, para la que te alimentes, te escudriñes cada día. Esta palabra es esencial para la sobrevivencia del buen cristiano. Sobre todo conocer este libro, que es apoyado en otros libros de la misma Sagrada Escritura, así como son el libro de Daniel, Jeremías, Ezequiel. Todos estos libros que describimos se compaginan y se complementan. Estas profecías descritas del tiempo futuro, porque estamos hablando ahorita mismo, ya hemos pasado y ya hemos hablado de todos los temas, de lo que pasó, el tema de la iglesia en los 2 y el tercer capítulo, segundo y tercer capítulo, y del cuarto en adelante, de los eventos que vendrán posterior al rapto de la iglesia. Ya hemos hablado de esos 7 sellos, entre los cuales los 4 primeros sellos destacan los 4 jinetes del Apocalipsis, los cuales todavía no han ocurrido. Y muchos por ahí andan enseñando que ya pasaron los caballos del Apocalipsis, otros van por la tribulación y otros van por la gran tribulación. Pero todo esto para despistar al buen cristiano que no estudia la palabra de Dios, que no escudriña como debe ser la Sagrada Escritura. Es importante por eso que estudiemos y analicemos a diario siempre la palabra de Dios. Cada vez que leemos la Escritura encontramos algo nuevo, descubrimos algo nuevo. Porque Apocalipsis, recuerda que Apocalipto, del cual se deriva esta palabra Apocalipsis, es de velar, correr las cortinas, ver la verdad. Entonces, ahí encontraremos la verdad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad. Y Él es el testimonio que nos da Jesucristo, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Pongamos atención entonces, hermanos. Vamos a escudriñar esta palabra de Dios con entendimiento. Vamos a pedir que Dios nos abra nuestras mentes
y nuestros corazones estén dispuestos a recibir la palabra que está escrita ya ahí, que está revelada, porque ya no recibimos revelaciones nuevas, hermano. Recibimos una iluminación de lo que está escrito. Eso es lo que se recibe, no hay revelaciones nuevas, ya el canon se cerró. Todo aquel que se levanta que traiga una nueva revelación es un falso profeta y es un falsos maestros, falsos apóstoles que se han levantado en la actualidad para confundir más al pueblo de Dios que no estudia la palabra de Dios. Pero aquel que persevera en la palabra, la estudia, la escudriña y se alimenta, no será víctima de este viento de falsa doctrina en los cuales somos inundados por todos los medios de comunicación, tanto radio, televisión, internet, etc. Así que, hermano, saludo muy cordial de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera de Panamá a todos aquellos que se encuentran hoy en sus hogares, desde Estados Unidos, Norteamérica, hasta Sudamérica, a Chile y Centroamérica, y a todos aquellos lugares donde llegue este mensaje. Es importante que el buen cristiano se identifique y conozca a plenitud este libro, que es muy importante, que forma parte del canon bíblico, la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, que es el libro más famoso, pero no es el más leído, es el más ignorado, es el más vendido, pero no lo quieren leer. Hermano, analicemos juntos en esta enseñanza de hoy el jinete del caballo blanco. Comencemos. En el pasaje anterior estuvimos contemplando la escena de una boda, pero ahora hay un cambio drástico y somos llevados a considerar la visión de un jinete guerrero. Este no es otro que nuestro glorioso Señor Jesucristo, que aquí es descrito en su deslumbrante regreso a la tierra para destruir a sus enemigos e inaugurar su reino. Como veremos en el momento de su venida, la bestia y el falso profeta serán arrojados a un lago de fuego que arde con azufre y el resto de sus enemigos serán destruidos. La segunda venida de Cristo es absolutamente esencial para el cumplimiento y la consumación de su obra redentora y de las numerosas promesas que Dios hizo a lo largo de toda la Escritura. Será entonces cuando establecerá su reino en este mundo en toda su plenitud, y todos los demás reinos que han dominado la escena de la historia humana serán desplazados. El día del hombre dará paso al día de Yahweh, y entonces se cumplirá lo que el apóstol Pedro describió como la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Anota ahí el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 3:21. Ahora, será el momento en que Cristo reinará y restaurará la ruina causada por el pecado y Satanás. Todos los creyentes de todas las épocas han anhelado este glorioso acontecimiento con el que comenzará la culminación de la historia de la redención. No hay otra opción. El desánimo es generalizado cuando se piensa en que este mundo pueda llegar a convertirse en un lugar mejor para vivir. Pareciera una utopía inalcanzable. Los políticos han perdido la confianza de la mayoría de los ciudadanos y sus planes de cambio difícilmente logran despertar el optimismo. Y si lo hacen, muy pronto empezamos a ver que es más de lo mismo. Se repite y se repite y se repite. Solo el Señor Jesucristo puede lograr algo diferente para este mundo, definitivamente. Y la segunda venida dará lugar al comienzo de un nuevo orden. Un orden que es definitivo. Un orden que será para siempre, eterno. Pero no solo eso, sino que servirá también como justa vindicación del Señor Jesucristo. Recordemos algo, que en su primera venida a este mundo Cristo fue humillado, despreciado, aborrecido y finalmente crucificado. La mayoría del mundo se quedó con esa imagen de que Cristo fue derrotado. Oh no,
Pero la paciencia de Dios ha impedido que Cristo venga antes, dado que de este modo la oportunidad que se le ofrece al mundo de que todos los pecadores procedan al arrepentimiento. Pero finalmente Dios tiene el deber moral de vindicar a su Hijo, y su segunda venida en gloria será ese momento preciso. Por otro lado, Él es el legítimo heredero del trono en la tierra. La bestia y el falso profeta son usurpadores que han tomado lo que no le pertenece. Pero para ocupar su trono, primero es necesario suprimir toda rebelión y juzgar a los impíos. Este será otro de los propósitos de la segunda venida. Entonces Cristo será Rey de reyes y Señor de señores, también en esta tierra como lo es en el cielo. Servirá también para vindicar el carácter de Dios, su justicia, su santidad. Porque a pesar de que este mundo ha rechazado a Dios en su vida y tampoco quieren observar sus leyes en el funcionamiento de sus instituciones, sin embargo, cada vez que algo va mal, Dios es el principal culpable. ¿Cómo puede ser que después de haber dejado fuera de este mundo todavía sigan acusándole de haber fallado en su deber de gobernar este mundo? Ellos no pueden pedirle cuenta a Dios porque tienen lo que ellos mismos han elegido. El hombre es el que elige. Dios le dio el libre albedrío al hombre para elegir entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre el negro y el blanco. Dios le dio el libre albedrío, la oportunidad de que el hombre elija. Dios no creó robots. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Leemos ahí en el libro de los Salmos 94, del 3 al 7. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Yahweh, te gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todo lo que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Yahweh, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá ya ni entenderá el Dios de Jacob. Como hemos leído, sin embargo, también los creyentes se han hecho esta pregunta con frecuencia: ¿hasta cuándo la maldad y la injusticia continuarán en este mundo sin que Dios haga nada? Este era el problema que turbó al salmista David. A la vista de todo, el salmista implora a Dios que se muestre. Este perplejo porque Dios no interviene, se queda así. ¿Cómo puede ser eso? Y mientras tanto, el impío se vuelve cada vez más descarado, más cínico, jactándose de que no hay nadie que le observe ni que le vaya a pedir cuenta por su maldad. ¿Hasta cuándo, oh Dios? Pregunta el salmista angustiado. La preocupación del salmista tenía que ver con la vindicación del nombre de Dios. Todas estas cosas parecían poner en tela de juicio el carácter moral de Dios y también su capacidad para ponerle freno. Ahora, la contestación, la respuesta a este importante cuestionamiento, a esta pregunta, la encontramos en los salmos que le siguen, en el Salmo 95 al 99, donde el tono es completamente diferente. En ellos se aprecia que el salmista rebosa de alegría, está lleno de cánticos de alabanzas. ¿Cuál es la razón para este cambio? La venida del Señor en poder y gloria a este mundo para reinar, juzgar y establecer su justicia. Y leímos ahí en Salmo 96 del día al 13, así dice: decid entre las naciones, Yahweh reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócense la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíguese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Yahweh, que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos
con su verdad. Cuando Él venga a reinar en este mundo, su nombre será vindicado. Entonces nadie tendrá duda alguna sobre su justicia, poder y santidad. En ese momento todo pecado e injusticia será juzgada. Leemos así en Apocalipsis capítulo 19. Me recuerda que estamos todavía en el capítulo 19. Vamos del verso 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Pongan atención. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Recuerdan esto? Vestidos de lino fino, blanco y limpio. Lo recordamos la clase anterior. La iglesia, la novia. Entonces de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. He aquí la presentación del guerrero divino. El apóstol Juan vuelve a ver el cielo abierto, como se hizo en Apocalipsis 4.1. ¿Lo recuerdan? Apocalipsis 4.1. Cuando se le hace ese llamado: subid acá. El momento del rapto. Pero en esta ocasión no es para que él pueda entrar y recibir allí una nueva visión, sino para ver al Señor Jesucristo viniendo en gloria y poder a este mundo. En este punto es importante que observemos que quien viene es el mismo Señor Jesucristo en persona. ¿Con su qué? Con su cuerpo glorificado en plenitud de su majestad. Él no enviará un ángel o arcángel, ni siquiera el Espíritu Santo, que ya vino en el día de Pentecostés. Será el mismísimo Señor Jesucristo que ascendió al cielo, tal como los ángeles anunciaron a los discípulos que estaban presentes en aquella ocasión. Leemos así en el libro de los Hechos, capítulo 1, del 9 al 11. Hechos 1, del verso 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió en la nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Será una escena deslumbrante, definitivamente, y nadie podrá oponerse a su señoría y majestad. La grandeza de su venida dará en la sombra los eventos, aquellos eventos más espectaculares que jamás se hayan conocido en nuestra historia. Ni las coronaciones de los más grandes emperadores, ni las entradas triunfantes de los Césares en las calles de Roma serán comparables con esta gran segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nada se podrá comparar con lo que se dará en ese gran super evento, sin precedente alguno, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Analicemos y veamos la descripción que Juan nos ofrece aquí, en esto que hemos leído. Primeramente, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. En su primera venida como Salvador, Cristo cabalgó sobre un pollino hijo de asna, ¿no? Y así entró humilde en Jerusalén. Así lo podemos buscar ahí en Mateo capítulo 21 del 1 al 11. Y así de esta manera cumple la profecía de Zacarías. ¿Cuál profecía? La que dice Zacarías capítulo 9 verso 9. Anota. Pero su segunda venida será completamente distinta. Entonces los cielos serán abiertos y vendrá irrumpiendo en nuestro mundo de una forma dramática. Todo ojo le verá cuando descienda del cielo sobre un caballo blanco con gran gloria y poder, rodeado de sus santos ángeles.
No hay duda de que ahí es presentado como un guerrero victorioso. Notemos también que Cristo es descrito con diferentes nombres a lo largo de este pasaje. Aquí vemos que se llama fiel y verdadero. Con esto se establece un fuerte contraste con los falsos Cristos, o sea, con aquellos falsos ungidos que le han precedido y que en particular, como lo son la bestia y el falso profeta, que habían conseguido engañar al mundo con señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2:9, y anota ahí también Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12, verso 9. A diferencia de todo ello, Cristo es absolutamente digno de confianza y nadie será jamás defraudado por Él. La demostración de que Él es fiel y verdadero lo vemos aquí en el cumplimiento de sus promesas. Por fin, después de tanto tiempo, Cristo viene a poner fin a los males de este maltrecho planeta de la manera que habían anunciado las Escrituras. Sigamos analizando lo que dice este verso que leímos. Y con justicia juzga y pelea. El hecho de que sea fiel y verdadero le permite también juzgar con justicia. Él no es movido por falsas motivaciones cuando juzga y pelea. A diferencia de otros conquistadores que en este mundo han conocido, a él no le mueve la codicia, no le mueve la ambición, no le mueve el orgullo o el poder. Su único interés, ¿cuál es? La verdad y la justicia. Aquí vemos el cumplimiento de lo que Isaías había anunciado en relación al Mesías. Acá Isaías capítulo 11, del verso 3 al 5. Isaías 11, del 3 al 5. Así dice la palabra de Dios: y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y irá con equidad con los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de su lomo y la fidelidad ceñidor de su cintura. La justicia será una de las características del Mesías y de su reino. Es verdad que en nuestro mundo moderno es muy difícil encontrar que el mismo juez sea el verdugo, pero en Cristo ambas funciones aparecen unidas: juzga y pelea. Podemos decir que su compromiso con la justicia es total y absoluto. Sus ojos eran como llamas de fuego. Una de las razones por la que puede juzgar con justicia es porque su mirada lo penetra todo y no hay cosa que se pueda esconder de su vista, de sus ojos. Dice el libro de los Hechos 4:13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero notemos que de sus ojos salían como llamas de fuego, lo que indica que no solo ve lo que ocurre, sino también lo que le indigna a todos estos procesos de injusticia, y su mirada sale entonces fuego consumidor también. Seguimos leyendo: y había en su cabeza muchas diademas. Estos son símbolos de autoridad que sugieren majestad, dominio. El hecho de que tenga muchas tal vez tenga que ver con que él tomará las coronas de todos los reyes de la tierra. Esta era la costumbre de la antigüedad, cuando un rey conquistaba a otro y tomaba su corona. Así vemos el ejemplo en el libro de 2 de Samuel 12:30. Puedes buscarlo ahí. Como más adelante vamos a considerar, él es el rey de reyes, señor de señores. Notemos que a diferencia del dragón que tenía las 7 diademas, Apocalipsis 12:3, o de la bestia que tenía 10, ya tú sabes, los cuernos también, Apocalipsis 13:1, Cristo tiene muchas diademas. Su autoridad no está limitada como la de ellos. Ahora, sigamos leyendo. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. En este pasaje aparecen varios nombres de Cristo, y cada uno de ellos, ¿qué? Nos da a conocer algo de su carácter y su persona. Pero debemos admitir también que hay profundidades de Cristo que no podemos llegar a conocer. Él es infinitamente más grande de lo que nadie puede entender.
y debemos aceptar nuestras limitaciones. En este sentido pleno, nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Lucas 10:22. No hay duda de que hay una relación entre los miembros de la Trinidad que va más allá de lo que ninguna mente humana puede entender. Sigamos leyendo. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Hay dos posibilidades totalmente válidas que puedan explicar este hecho. En primer lugar, su vestido está manchado de su propia sangre que fue derramada en el Calvario. Esto explicaría que ya estuvieran manchados antes de haber comenzado la batalla y coincidiría con la forma en que Juan se refiere habitualmente a Cristo como el Cordero que fue inmolado. La segunda opción es que la sangre que manchaba su vestido fuera la de sus enemigos derrotados. En este caso podríamos ver el cumplimiento de una profecía que habla del libro de Isaías, capítulo 63, del 1 al 3. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa como el que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y con su sangre salpicó mi vestido y manché todas mis ropas. Claramente vemos la descripción aquí en el libro de Isaías. Seguimos leyendo. Y decía así, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan ya había hablado anteriormente del Señor Jesucristo en estos términos. En Juan 1:1, primera de Juan también 1:1. Y dicho sea de paso, este es uno de aquellos detalles que sirven para vincular estos tres escritos de Juan. En cuanto al significado de este nombre, tiene que ver con el hecho de que la misma manera que la palabra o los verbos sirven para revelar los pensamientos del hombre, Cristo es la máxima expresión de la revelación de la mente, la voluntad, el carácter y los propósitos de Dios al hombre. Como implicaría el autor de Hebreos, no hay revelación más clara de Dios que la que encontramos en el Hijo. Hechos 1:3. Es oportuno volver a recordar este título de Cristo en este contexto, porque el justo juicio de Dios también forma parte de la revelación de su carácter. Así dice la palabra de Dios, continuando con la lectura, dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Juan no especifica si estos ejércitos celestiales están compuestos por santos o por ángeles o por ambos. En todo caso, la victoria final no depende de ellos. Notemos que no portan armas y sus vestidos no son tampoco apropiados para una guerra. En realidad parece que su papel consiste en acompañar al victorioso Mesías a la tierra para participar en su reino. Así dice la palabra de Dios, y continuando con la lectura. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La espada aguda que Juan ve en la boca de Cristo es un símbolo del poder de la palabra de Dios, que penetra hasta los tuétanos. Hechos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Una vez más se recoge aquí una profecía del Antiguo Testamento. Busca ahí en Isaías 11:4. Dice así, la profecía: juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Definitivamente la palabra de Dios tiene un poder increíble. Fue por su palabra que fueron creados los cielos y la tierra, y por esas mismas palabras serán juzgados y condenados los impíos. Seguimos leyendo así. Dice, y él las reirá con vara de hierro. Después de someter a las naciones con su espada aguda que sale de su boca, gobernará a las naciones con vara de hierro. Con esto se describe la firmeza de su gobierno. Por un lado, cumplirá sin excepciones ni dilaciones todo lo que indica la palabra, pero también defenderá a los pobres de cualquier clase de injusticia.
Ahora, seguimos leyendo. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Nuevamente aquí se enfatiza que él es el encargado de juzgar a las naciones y derramar la ira de Dios. Dice la palabra de Dios, siguiendo en la lectura, y en su vestidura y en su mulo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos títulos ya habían sido aplicados al Cordero anteriormente en Apocalipsis 17:14. Y sirven para describir a Cristo como el supremo gobernante del mundo y para anticipar así su triunfo soberano sobre sus enemigos. Se hace eco de las declaraciones de Moisés. Podemos ir al Antiguo Testamento hasta Deuteronomio capítulo 10, 17. Porque Yahweh, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Claramente aquí se describe por parte de Moisés aquellos nombres, el poder de nuestro Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, el título que Pilato puso sobre ella fue que este es Jesús, el Rey de los judíos. Mateo 27, 37. Y no hay duda de que esa afirmación era cierta. Ninguna duda. Pero debemos decir que Cristo es mucho más que el Rey de los judíos. Él es el Rey de todas las naciones y no hay autoridad que esté por encima. He aquí en Apocalipsis capítulo 19, del 17 al 18, dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Mira, aquí se anuncia la derrota de los impíos. Tenemos ante nosotros un nuevo anuncio. Es aquí. En primer lugar, notemos que estaba en pie en el sol, un lugar claramente visible para hacer un anuncio de importancia. Desde allí clamó a gran voz con el fin de ser bien escuchado. Ahora bien, en esta ocasión el anuncio va dirigido a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Su propósito es reunirla para la gran cena de Dios, y por supuesto no debemos confundir esta cena con la cena de la boda del Cordero de Apocalipsis 19:9. Aquí los invitados son las aves carroñeras y su propósito es presentado como su estremecedora contrapartida al banquete nupcial del Señor con su iglesia. Lo que tenemos aquí entonces ante nosotros es un escenario dantesco que describe el campo de batalla después de la victoria del Mesías. Esto nos recuerda la palabra de Jesús cuando hablaba de su segunda venida en Mateo 24 del 27 al 28, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Tremenda palabra. En la profecía de Ezequiel, dice en Ezequiel 39, 17 al 20. Ezequiel 39, del verso 17 al 20, dice: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Yahweh el Señor, di a las aves de toda especie y a todas las fieras del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrificó para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuerte y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carnero, de cordero, de macho cabrío, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de la víctima que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y todos los hombres de guerra, dice Yahweh el Señor. Esto va de acuerdo a lo que dice Juan también. Según Ezequiel, después de que las aves se hayan saciado todavía, llevarán 7 meses para enterrar los cadáveres restantes. Ezequiel 39, 12. Todo esto resulta especialmente curioso porque todavía no hemos visto la batalla. Ya se nos ha presentado el campo lleno de cadáveres. Seguramente sea una forma de decir que contra el Señor no hay fuerza que pueda prevalecer, ni siquiera que se pueda levantar. No hubo lugar para una batalla. Fueron derrotados en un instante sin que pudiera hacer nada contra el Señor Dios Todopoderoso. Notemos que la victoria es absoluta y universal. Las aves son llamadas para comer carne de reyes y capitanes, carne de fuerte, carne de caballo y de su jinete, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes.
falta ninguno. Todas las fuerzas del mal han sido derrotadas y destruidas. Pensemos en los reyes y capitanes tirados en el campo, sin que nadie los entierre y sirviendo de comida para las aves. Quizás lo que tenemos aquí sea otra descripción de la gran batalla que tuvo lugar en el Armagedón. ¿Recuerdan? Apocalipsis 16, del 12 al 16. Encontramos otras alusiones a ella en el profeta Ezequiel 38, Ezequiel 39. Y en Zacarías 14. En este relato los reyes de la tierra se reúnen para pelear contra él, pero el conflicto se resuelve por la repentina destrucción que se produce por la aparición del Mesías. Aunque puede que esta batalla descrita por Ezequiel se refiera a la que encontramos en Apocalipsis 20, del 7 al 10, y que tiene lugar después del milenio. Hay que estar claro en las guerras que menciona la palabra de Dios, la guerra de Gog y Magog, una que se menciona en Apocalipsis, no es la misma que se menciona en el libro de Ezequiel también. No es la misma. Hay dos guerras de Gog y Magog. Hay una guerra de Armagedón. Y la Armagedón es la que se da en el momento de la segunda venida de Cristo. Y vi a la bestia. Dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 19, del 19 al 21. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, que había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con una espada que salía de la boca que montaba del caballo, y todas las aves se sacieron de la carne de ellos. Aquí vemos que la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, al Gehenna. Ahora Juan retrocede un poco en el tiempo para representarnos aquí la fuerza del mal alistada para la batalla. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército. Sería sin duda una sorprendente concentración de ejércitos de todas las naciones de la tierra dirigidos por la bestia y reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, el jinete del caballo blanco, que es Jesucristo en este momento, y contra su ejército. Sin que medie la descripción de ninguna batalla, la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Aunque las fuerzas del mal parecían muy poderosas, fueron como nada en la presencia de Cristo. Los venció con su palabra, sin que me diera batalla alguna, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. De la misma manera que había hablado a la higuera y ésta se secó, o que habló a los violentos vientos e increspadas olas que se levantaron en el mar, y éstas se apaciguaron, o que habló a la legión de demonios que habitaba en el Gadareno y tuvieron que huir al instante, o que habló a los soldados que fueron a prenderle y todos tuvieron que retroceder cayendo a tierra. Del mismo modo Cristo dirá su sentencia y todos los ejércitos serán destruidos en su momento. Ni los hombres, ni la bestia, ni el falso profeta con todos sus milagros podrá ofrecer resistencia alguna ante la majestad de Cristo. Cuando la bestia hizo su aparición acompañada del falso profeta, toda la gente que se decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Recuerda lo que dice Apocalipsis 13:4. Aquí tenemos entonces la respuesta del Señor Jesucristo. Ahora vemos que ambos fueron apresados y lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Por el momento, parece que Satanás no es enviado con ellos, aunque lo será más tarde, en Apocalipsis 20:10. Y allí acabarán también todos los hombres impíos, todos aquellos impíos después de ser juzgados, Apocalipsis 20:15. Nada queda ya de todo lo que la bestia y el falso profeta habían organizado. Lo que en otro tiempo parecía indestructible ha desaparecido en un momento sin esfuerzo alguno, solo con su palabra. Todo su jactancioso orgullo con el que se rebelaron contra Dios queda en nada. Sus cuerpos quedan tendidos en el campo sin dignidad alguna, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hasta aquí el estudio de hoy, hermano. Espero que sea de gran ayuda para tu crecimiento espiritual y tu fe te vaya aumentando, porque se aproxima ese gran evento. Cada día estamos más cerca. En cualquier momento se dará el rapto. La segunda venida vendrá pasado el rapto 7 años después. Así que atento, hermano. Repasemos la escritura. Compartamos estos mensajes.
No te lo quedes. Shalom Alejem. Que el Dios Todopoderoso les bendiga y nos vemos la siguiente semana. Y si Cristo no ha venido,